Ya les pregunté a Unice, ya sé que están bien. Yo sé que el miércoles no siempre es tan fácil venir, ¿no? A veces desocuparnos de nuestras ocupaciones, pero vamos a recibir la palabra de Dios contentos el día de hoy, ¿verdad? Amén. Claro que sí, así que, ¿qué te parece si oramos? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que vamos a recibir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra luz, porque tú eres todo para nosotros, Señor. Y así como Eunice decía, Señor, tú eres esa luz que rompe cualquier pensamiento erróneo, cualquier idea, cualquier prisión mental, Señor, cualquier cosa. Y que también compartía ahorita David, Señor, tú eres ese descanso, Señor. Venimos a descansar en ti, venimos a estar en tu presencia, a disfrutar, Señor, este tiempo. Y queremos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, a través de lo que tienes para nosotros, Señor. Y que afirme, Señor, tu obra como la sigues haciendo en cada momento, Señor. Gracias, Padre Celestial. Damos gracias y decimos amén. Muy bien, vamos a este tema en Hechos 26, que bueno, es un tema basado en Hechos 26. Estos temas parecieran que están un poquito repetitivos porque todo lo que viene siendo Hechos 23 en adelante al 28, el libro de Hechos tiene 28 capítulos, ya casi vamos a terminar. Después vamos a continuar con Gálatas y después con Romanos. Vamos a estar así en progresivo, vamos a seguir hablando acerca del Nuevo Testamento y vamos a enfocarnos en este tema que es la luz de Cristo, ¿no? Un tema que me gusta mucho porque creo que todos nosotros necesitamos tener un encuentro a la luz de Cristo. Y bien sabemos que en todo lo que hemos estado hablando, el apóstol Pablo habla acerca de su testimonio, está compadeciendo ante un tribunal. Ahora en esta historia está en Cesarea Marítima y está ante líderes judíos, está ante diferentes tipos de personas. Estuvo ante el gobernador Félix, estuvo ante Fausto y ahora en este versículo, en este capítulo, perdón, está ante Herodes Agripa. Y Herodes Agripa, así como un poquito de trasfondo de lo que viene siendo el nieto de Herodes el Grande. No sé si recuerdas la historia en los evangelios cuando Jesús nace y Herodes el Grande es precisamente el que manda a matar a todos los bebés, a todos los niños, ¿no? Por este temor de que naciera Cristo y que Jesús juntamente con sus padres tienen que huir a Egipto cuando era pequeño para que no pasara esto. Y Herodes el Grande, para que entendamos un poquito nada más, no es el tema de lo que voy a hablar, pero un poquito el contexto histórico de lo que se trata. Herodes el Grande era un tipo de gobernador, un tipo de rey de los Herodes que ponían en Judea o en ciertas zonas de Judea con una autoridad limitada. Roma lo ponía para gobernar en ciertos territorios a los judíos, pero aunque eran gobernantes judíos, eran impuestos por Roma y aunque tenían, ahora sí, conocían bien los asuntos y las costumbres de las profecías de Israel, eran personas con un poder político totalmente, ¿no? Y eran personas también que no les importaba mucho el crecimiento espiritual de Judea o el crecimiento espiritual de la zona. De hecho vemos que tienen un espíritu perseguidor. Entonces ellos persiguen, ellos matan. El caso del abuelo, ¿no?, de Herodes el Grande, él trató de matar la promesa de Cristo, ¿no? Y es una de las características de los Herodes, ¿no? Los Herodes normalmente tienden a tener esta característica de tratar de matar la obra de Dios, de tratar de matar lo que Dios está haciendo. Y Pablo está ante uno de estos Herodes, ¿no? Yo veo que muchas veces en nuestra vida, y esto es algo que pasa, ¿no?, siempre nos encontramos con personas o situaciones que tratan de matar la luz de Cristo en nosotros. Herodes puede representar a estas personas o estas situaciones que Cristo quiere nacer en nosotros o la luz de Cristo quiere nacer, y estamos siendo juzgados por lo que está sucediendo en nuestra vida y algo quiere matar, ¿no? Son esas personas que quieren atrasar el proceso de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es importante mencionarlo, ¿no? Y Pablo, ¿cómo fortalece el testimonio de la obra de Cristo?
ante un Herodes, ¿no? Eso es la tercera generación de Herodes, la última. Y este espíritu, ¿no?, de Herodes, que trata constantemente de matar. Es un espíritu religioso, es un espíritu político. De hecho, es un espíritu que el mismo Cristo nos dice que nos cuidemos, ¿no? Del espíritu político de Herodes, del espíritu de los fariseos, ¿no? Que es presentar o tratar de tomar cautivo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo hace de una manera muy interesante, ¿no? El apóstol Pablo no busca ya ser absuelto, ya no está defendiendo solamente un testimonio. El apóstol Pablo simplemente empieza a predicar lo que Cristo ha hecho en su vida. Es algo que hemos visto, ¿no? O sea, en los capítulos anteriores sí estaba defendiendo un poquito, está defendiendo su causa. De hecho, si nos damos cuenta, el capítulo anterior termina abogando por su ciudadanía romana, ¿no? Dice, ok, ya lo querían trasladar a Jerusalén y él pide que lo trasladen a Roma, y antes de ser trasladado a Roma habla con Agripa, con Herodes Agripa, y viene este proceso, ¿no? Lo interesante es esto, ¿no? Y hay varios versículos. Yo a este tema le puse a la luz de Cristo, y si me puedes poner el primer punto, ¿no? Porque yo me quiero enfocar en lo que el apóstol Pablo hablaba de su testimonio. Y fíjate lo que dice Hechos 26, del 4 al 5, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Me salto un poquito, dice: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Algo bien curioso es que un espíritu similar al de Herodes, que trataba de matar y cautivar a las personas que estaban creciendo, era el mismo espíritu que tenía Pablo, ¿no? Un espíritu que perseguía a la iglesia, un espíritu que trataba de poner un velo, trataba de cautivar o trataba de poner preso a las personas, ¿no? Y antes de conocer a Cristo, Pablo vivía en una oscuridad espiritual disfrazada de religiosidad. El primer punto en lo que te quiero hablar es acerca de la ceguera espiritual, acerca de cómo la ceguera espiritual viene siendo como una luz falsa, o más bien la religión sin luz, ¿no? Eso es lo que hace. Dice el apóstol Pablo, también dice en Romanos 10:2, dice: porque tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra me gusta mucho porque habla acerca de la Biblia, acerca del don de ciencia, y habla acerca de Cristo como esta fuente de ciencia, ¿no? Y obviamente, hablando de ciencia, habla acerca de la verdad, habla de Cristo, habla de cómo todo conocimiento y toda, ¿cómo te lo puedo explicar? Todo conocimiento aplicado, ¿no? O sea, no solamente ese conocimiento superficial, ¿no? Hay una diferencia entre una sabiduría superficial solamente y una sabiduría espiritual. Si tú te das cuenta, por ejemplo, para que me entiendas un poquito de eso, Salomón, el rey más sabio en toda la Biblia, ¿no? Es una persona que él constantemente, una vez tiene un encuentro con Dios, dice las Escrituras, y pide una cosa, y pide sabiduría. Y Dios le da sabiduría, pero vemos que Salomón toma muy malas decisiones. Entonces te preguntas, ¿por qué Salomón tomó tan malas decisiones? Porque fue lleno de sabiduría humana, divina en parte, pero no era una sabiduría acompañado con una vida en el Espíritu. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces el don de ciencia que tenemos en el Espíritu Santo no solamente es conocimiento humano. O sea, te lo voy a decir de esta manera: Salomón tenía conocimiento en cuestión de guerra, en cuestión de estrategias, en cuestión de política, en cuestión de economía, pero no tenía aplicado la sabiduría espiritual de la que estamos hablando aquí. Entonces, las acciones del apóstol Pablo, para poner en contraste, él, aunque era una persona muy sabia en el sentido religioso, y era una persona celosa de Dios, y era una persona que, como leímos, él decía en el versículo 9: yo creía que estaba haciendo todo mi deber para ayudar a Dios, pero no sabía que estaba en contra del nombre de Cristo, no sabía que estaba en contra de Dios, y todo lo que hice me di cuenta
que está en contra de Dios. Entonces era celoso, era disciplinado, era moralmente intachable, pero estaba ciego ante la verdad del evangelio. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos muchas veces el conocimiento aquí, tenemos sabiduría humana, que es una sabiduría que escasea, que es una sabiduría que en realidad no es tanto sabiduría, es más como conocimiento. Pero el don de ciencia que nos habla la Biblia es conocimiento y sabiduría aplicada desde la perspectiva del Espíritu. Obviamente, aplicado desde un don del Espíritu Santo, pues viene siendo discernir estas cosas que el Espíritu Santo sabe de otras personas. Ese viene siendo aplicado, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos dice cosas de otra persona que es imposible que nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Porque es un don de ciencia. Porque las cosas, el Espíritu Santo todo lo conoce porque es Dios viviendo en nosotros y nos revela cosas que a la luz o a simple vista no pudiéramos saber. Eso es don de ciencia aplicado, ¿no? Cuando sabemos de otras personas, ¿no? Un ejemplo de este don de ciencia es cuando, por ejemplo, sabemos que alguien está padeciendo algo, o cuando el Espíritu Santo nos revela una situación muy personal de una persona referente a esto. Entonces, muchas personas tienen celo de Dios. Esto fue como un paréntesis, ¿no? Pero no tienen un celo o un conocimiento de Dios conforme al verdadero don de ciencia del Espíritu Santo o una revelación divina. Se puede tener religión sin tener revelación. La ceguera espiritual es precisamente esto. No siempre es pecado evidente, que es lo que tenemos que entender. Muchas veces la ceguera espiritual, como la que tenía Pablo y de la cual está testificando que es libre, es aparente piedad o aparente conocimiento bíblico, pero sin la esencia de Dios. Y es de lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pablo perseguía a creyentes, Pablo encarcelaba a creyentes, Pablo estaba aprobando en su mente lo que estaba haciendo, estaba convencido de servir a Dios, pero no tenía la visión espiritual en su corazón. Y nosotros tenemos que tener un encuentro con la luz de Cristo y con el conocimiento verdadero de Cristo, que no es un conocimiento mental, es un conocimiento que nos llena aquí en el corazón. Ahorita decía Eunice algo bien que me gustó mucho, porque es una realidad, ¿no? Como Dios quita toda atadura de nuestra mente, ¿no? Quita toda atadura y toda cárcel mental, y esto es lo que hace la luz de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo estaba atado en su religión terrenal y estaba atado en su culto y estaba atado en un celo religioso, pero no había tenido un encuentro con la verdad. Y el encuentro con la verdad lo hizo tener un encuentro de salir del fariseísmo. Se le fueron quitados esa ceguera espiritual y ahora ya veía la luz de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de la oscuridad a una revelación mayor. Perseguía a la iglesia, pero estaba realmente persiguiendo a Cristo. No se había dado cuenta. Pensó que todo estaba bajo su control, pero de camino a Damasco, como te lo hemos hablado, Dios derriba a Pablo, abre sus ojos, y lo mismo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Estate conmigo con esto, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo lo dice desde una perspectiva de lo que había visto, ¿no? De lo que él mismo había vivido, para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuál es el Dios de este siglo? O sea, y dice Dios en minúscula, tenemos que aclarar, ¿no? Obviamente está hablando acerca del enemigo, pero también puede ser cualquier cosa, ¿no? El Dios de este siglo puede ser el dinero, puede ser el orgullo, puede ser la ambición, puede ser cualquier otra cosa, puede ser cualquier arma del enemigo que cega nuestro entendimiento, las pasiones desmedidas, el pecado, lo que tú quieras. Cualquier cosa que cega nuestro entendimiento para que no podamos, así como el apóstol, la religiosidad puede ser nuestro Dios, puede ser un ídolo que nos está impidiendo ver esto. La tragedia no es ser el pecador, sino no darnos cuenta que tenemos ídolos y no darnos cuenta que necesitamos una salvación o que necesitamos de salvación. Pablo no veía, no porque no creía en Dios. Pablo no veía porque creía que ya veía. Su mayor obstáculo no era el pecado visible, el mayor obstáculo de Pablo
es que su religión lo tenía encarcelado, lo tenía en un orgullo espiritual. Ahora sí, volviendo al tema de la ceguera espiritual, es una realidad del día de hoy. El apóstol Pablo me gusta con la libertad que predica y me gusta cómo habla del testimonio de lo que vivió, pero esto sigue siendo una realidad para nosotros. Muchos de nosotros, probablemente ninguno aquí vamos a decirlo, ¿no? Pero me ha pasado a mí. Hay personas que asisten, sirven a la iglesia o inclusive engañan con el evangelio, pero no tienen a Cristo. O sea, se puede ser religioso, se puede conocer la palabra de Dios sin tener a Cristo. Sí, sí se puede. Se puede defender doctrina, pero no reflejar el carácter de Dios. Sí se puede. ¿Se puede saber de Dios, pero no conocerlo? Sí. De hecho, Jesús mismo, ¿no?, nos decía que hasta los demonios conocen, creen, pero no es una fe, no tiene una convicción. O sea, creen nada más, pero no lo conocen. Isaías 29:13 dice el Señor: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que pasa muchas veces. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la luz de Cristo? Pues simplemente teniendo un corazón humilde para que la obra de Dios siga fluyendo, siga actuando en nuestro corazón. No es ningún misterio, no es algo místico, es simplemente teniendo humildad acompañado de disciplina espiritual. Son dos cosas, ¿no?, que son bien sencillas. Simplemente humildad con comunión. Te lo digo disciplina espiritual, pero en realidad estamos hablando de comunión. La disciplina espiritual no es el principio del hacer, es el principio del ser, el que rige la disciplina espiritual. Y esta historia nos invita a examinar nuestro corazón y examinar si verdaderamente somos como Pablo y estamos reflejando el cambio de Cristo en nuestra vida. Y estamos reflejando que hemos llegado a un conocimiento mayor que no se queda aquí, sino que está aquí, nos transforma, cambia. Mi celo de Dios está guiado solamente por orgullo, porque podemos ser celosos de Dios por orgullo, ¿no? Esta parte de celo de Dios es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo, defendiendo su fe. Podemos defender nuestra fe o decir que somos religiosos o decir que hace unos días tuve un debate religioso, ¿no? Y se convirtió en un debate de orgullos, ¿no? Porque muchas veces así es, ¿no? Defendemos lo que creemos defender solamente porque es parte de nuestra tradición, parte de lo que vivimos, pero ¿dónde está la parte de verdaderamente es algo que yo vivo en mi vida? Pablo habla de su testimonio. Tú lo puedes leer en Hechos 26, está predicándole a Herodes Agripa. Habla de cómo físicamente 3 días que pareciera que para nosotros a veces estamos ciegos espiritualmente por años, ¿no? Hasta que la luz de Cristo nos alcanza. Eso es lo mismo que tenemos que predicar todos. O sea, ese es el mismo testimonio que tiene que irradiar de nosotros, ¿no? Como la luz de Cristo quita toda nuestra ceguera espiritual y quita todo el malintencionado celo, ¿no?, que a veces tenemos, y transforma nuestra religión en relación. ¿Amén? Claro que sí. Muy bien. Punto número 2, voy rápido con esto. La luz de Cristo derriba y comisiona nuestro propósito, ¿no? El apóstol Pablo habla de lo que pasó, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Algo bien interesante. Pablo, ya sabemos la historia, ¿no? Tiene este encuentro con la luz de Cristo y describe una luz que es más brillante que el sol, que eclipsa toda seguridad humana. Una luz en pleno mediodía, que es la hora más luminosa, que sobrepasa el sol, que sobrepasa nuestra propia entendimiento de luz, ¿no? Déjame decirte de esta manera. Pablo, al estar predicando con Agripa, al estar predicando con Herodes, está recordando su vida como un testimonio que su propia luz nunca fue suficiente. Y es algo que yo te quiero decir.
En Juan 1, 4 al 5, cuando nos habla acerca de Jesús, Juan 1, yo creo es de mis capítulos favoritos, si no es que mi capítulo favorito. Nos habla acerca de Jesús haciendo una copia o haciendo una referencia, ¿no?, a Génesis 1. Nos está hablando acerca de Jesús. Juan es el evangelio que muchas personas le llaman el evangelio que se eleva por encima de los demás. No porque sea más trascendente, no, porque los otros evangelios, así como un poquito de información, se enfocan más en ciertas áreas de la vida de Jesús. Mateo, por ejemplo, se enfoca en el aspecto mesiánico de Jesús, ¿no? Marcos se enfoca más un poquito, si te fijas, Marcos tiene menos milagros porque se enfoca un poquito más en Jesús como un maestro, ¿no? Se enfoca un poquito más en la trayectoria de maestro rabínico o maestro judío de Jesús. Un rabino es la traducción en hebreo de maestro, ¿no? Y así los demás evangelios, ¿no? Lucas recopila, que de hecho Hechos fue escrito también por Lucas. Lucas recopila información de diferentes testigos para escribir. Y Juan es inspirado. Juan es el discípulo que conocemos, fue más amado o amó más a Cristo, ¿no? El discípulo favorito de Cristo, vamos a decirlo. Es ese discípulo que estaba muy pegado a Cristo. Ese discípulo que sabemos que en la última cena se recuesta en el pecho de Jesús. Y Juan, que había experimentado a Cristo, habla de Jesús. Dice, ¿cómo voy a iniciar mi evangelio? ¿Cómo lo voy a iniciar? Y se va desde el mero inicio. Dice, no, yo no voy a iniciar con la genealogía, yo no voy a iniciar con eso, yo voy a iniciar con el Génesis, porque Jesús estaba desde la fundación del mundo. Y habla en el principio, habla del verbo, ¿sí? Nos habla de Jesús como el verbo, de un verbo que estaba con Dios, de un verbo que estaba ahí. Y el versículo 4 a 5 nos habla acerca de esta realidad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿A qué voy con esto? Todo lo que nos dice Juan es algo que el apóstol Pablo experimentó en su camino a Damasco y que está compartiendo ahorita a Herodes, que le está diciendo, ¿sabes qué? Yo tuve un encuentro con esta luz que resplandecía más que mi propia luz, que la luz del día, una luz que me transformó por completo. La verdadera conversión no empieza cuando empezamos a buscar a Dios, sino cuando Dios llega a nuestra vida, irrumpe por completo y cambia nuestra oscuridad y la transforma en luz admirable. Cuando tenemos un encuentro con la luz de Cristo, o sea, Cristo no espera a Pablo en el templo, no espera a que Pablo cambie su error. O sea, no, la gracia irrumpe a Pablo, lo cega por completo, cambia su visión. Cuando tienes un encuentro con la luz de Cristo, las tinieblas en tu vida no resplandecen. Las tinieblas no prevalecen. En Él está la vida, en Él está todo. El mismo apóstol Pablo lo encontró. Esta luz lo derribó. No es una luz de conocimiento mental, es una luz de la verdad, es una luz que impacta nuestro ser. La luz de Cristo hace algo espectacular. No solamente revela el pecado de Pablo, porque obviamente si eres expuesto a la luz va a revelar nuestra condición. El apóstol Pablo fue revelado, o sea, se le revela su condición, se le revela que había perseguido a la iglesia, que estaba persiguiendo a Cristo al perseguir a la iglesia, pero también le da un propósito. Y esto es lo que hace eso es lo que hace Cristo cuando tenemos un encuentro con Él. Nos revela nuestra condición, pero nos da un propósito de hijos suyos. Eso es lo que hace la luz de Dios. Dice 2 Corintios 4:6, ¿estás conmigo? Te noto muy callado. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Cristo nos ilumina y te quiere iluminar el día de hoy, no solo para mostrarte nuestro error. Muchas personas le temen a la luz de Dios porque temen que la luz de Dios va a exponer sus errores y lo va a humillar. Esto no es lo que hace la luz de Dios. La luz de Dios sí va a exponer tus errores, pero también va a revelarte la gloria de su rostro. Y va a cambiarte, va a transformarte, y va a confrontarte, pero también va a consolarte. Te va a derribar, pero también te va a levantar. Esto es lo que hace la luz de Cristo. Como lo hizo con Pablo. Le dio propósito. Si no fuera por esta luz que tuvo, este encuentro con la luz de Cristo, no estaría predicando de la manera que lo está haciendo. Lo convirtió, pasó de tinieblas a la luz admirable. Y dice en el versículo 18 el apóstol Pablo: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de Dios. La conversión no es solamente un cambio de dirección. Lo que hace la luz de Cristo es que cambia nuestra naturaleza por completo. El apóstol Pablo predicaba, testificaba de esto, porque no solamente se veía distinto, era una persona diferente, era una persona diferente, era una persona distinta. No solamente cambió superficialmente, tuvo un encuentro con esta luz. Ayúdame con la guitarra, hermano. Es lo que te quiero decir. Lo quise enfocar en esta parte porque la defensa de Pablo es muy sincera. Yo fui cambiado. El encuentro con Cristo no nos deja a nadie igual. El encuentro de Cristo cambia todo absolutamente. Donde antes había odio muchas veces en nuestro corazón, muchas veces en esas prisiones mentales, ahora hay amor, hay misericordia, hay propósito. Donde había orgullo, ahora hay obediencia, porque la obediencia deja de ser un yugo, se convierte en parte de nuestra vida, parte de nuestra esencia. Donde había oscuridad, ahora está su luz, ahora hay misión, ahora hay propósito. Punto número 3, la luz nos guía a un nuevo caminar. El Salmo 119, 105. Y si tú lees Juan 1, a mí me gusta mucho pensarlo de esta manera, ¿no? Porque obviamente habla de la palabra de Dios, pero Juan 1 nos hace entender que la palabra de Dios no es letra muerta, que nunca fue letra muerta. Juan 1 nos hace entender que la palabra de Dios se encarnó en Cristo. Y algo bien interesante de la Biblia es que si lo leemos con el entendimiento de que cuando estamos leyendo la Biblia se nos está revelando a la palabra de Dios, quien alumbra nuestro ser, que es Cristo al Verbo, entonces cambia totalmente. Porque entendemos que al leer la palabra de Dios estamos teniendo comunión con Cristo, no conocimiento aquí nada más, sino el Espíritu Santo nos ayuda a tener comunión con Cristo, a leer y practicar la palabra de Dios. Entonces, ser alumbrados por Cristo no significa nunca más tropezar, obviamente significa que Él cambia nuestra naturaleza y cambia nuestro caminar y cambia nuestra dirección. Y como dice el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es algo que decía el salmista, que decía David, como la palabra de Dios, literal en el sentido de las escrituras, nos guían al camino que tenemos que ir. El problema es que muchas veces entendemos solamente la palabra de Dios como letra muerta, cuando en realidad es la luz del mundo revelada a nosotros, el conocimiento, la ciencia, la verdad revelada a nosotros por medio de Cristo, por medio de su palabra. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí, el que me sigue, dice, no andará en ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida.
el mismo Jesús que iluminó a Pablo, a Pedro, a cada uno de los apóstoles, sigue guiando hoy a todo aquel que decide seguirle y a todo aquel que reconoce su condición, a todo aquel que necesita caminar y necesita ser nuevo. La luz de Cristo sigue estando vigente, presente para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para aquellos que testifiquen, para aquellos que quieran brillar. Sigue estando presente. No solamente te va a salvar del pecado, te va a guiar al propósito, va a estar ayudándote, va a ser una lumbrera a tu camino, va a ser una lámpara a tus pies. A donde quiera que vayas, la luz de Cristo va a estar contigo, transformando tu vida, transformando tu corazón, si así tú lo quieres. Cristo no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Es algo que decimos mucho. Créelo, cuando Cristo toca tu vida, así como lo hizo con el apóstol Pablo, que admiro mucho porque desde una cárcel, desde un juicio, todo lo que ha pasado, es tan fuerte el testimonio de lo que ha vivido, que sabe que ya las tinieblas no tienen poder en su vida. El mismo fuego que lo derribó encendió su corazón para servir a Cristo. Y ahora él puede vivir una vida de fidelidad, una vida de servicio. Dice el versículo 19 al 20. Voy a terminar con esto. No sé ni dónde me aventé casi 30 minutos. Una disculpa, se me fue bien rápido. Dice, por lo cual, lo sentí como 10 minutos. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No fui rebelde. Esta luz que me derribó, me alcanzó una vez, y no fui rebelde a esto, sino que decidí que me guiara. El amor me alcanzó una vez y yo decidí guiarme por ese amor siempre. Su fidelidad en mi corazón no fue una obligación, no nace de la fuerza, nace de ese encuentro que yo tuve, nace de un amor sostenido por su fidelidad. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Entonces, en cada momento la luz de Cristo puede permanecer en tu vida. La fidelidad de Pablo no fue una emoción pasajera, es una respuesta constante al amor de Cristo en su vida, y es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Por qué el apóstol Pablo puede seguir predicando no importa dónde esté? Porque tuvo un encuentro con esta gracia, porque tuvo un encuentro con lo que dice Juan, ¿no? Que es la luz de Cristo. Pero algo bien triste de Juan es que del evangelio de Juan es que nos habla cómo esta luz estuvo presente para la humanidad, pero la humanidad decidió amar más las tinieblas que la luz de Cristo. Y eso sigue siendo un problema el día de hoy. La humanidad sigue amando más las tinieblas que la luz revelada de Cristo. Y muchas veces amamos más, sin darnos cuenta, nuestro propio orgullo, nuestra propia oscuridad, y tememos a la obra de Cristo porque tememos que Él cambie algo en nosotros, porque nos amamos demasiado. Pero en realidad no entendemos que cuando Cristo cambia algo en nosotros es porque es mucho mejor la obra que quiere hacer en nosotros. Es mucho mejor la nueva creación que el seguir viviendo nuestra vieja naturaleza. Pero muchas veces tenemos miedo a eso. Entonces yo quiero que seamos como el apóstol Pablo. Voy a terminar con esto. Pablo termina su vida encadenado, ¿no? Y termina primero en un encarcelamiento domiciliado. Pero no pierde su propósito. Pablo sigue predicando desde Roma. Pablo sigue escribiendo. Pablo sigue compartiendo. Pablo quedó ciego por un momento, pero quedó iluminado para siempre. Pablo queda encadenado, pero su corazón queda libre para siempre. Pablo fue reconstruido por la gracia.
Y hay personas y hay cosas, ¿no?, en nuestra vida que pueden tratar de derribar nuestra fe. Pueden ser un Herodes, ¿no?, un rey Agripa. Puede ser como Félix o todos los que hemos estado hablando, ¿no? Personas o situaciones o mismas cosas de nuestra vida que quieren apagar el propósito de la luz de Cristo. Y yo termino diciéndote que la luz que alumbró un día en tu corazón, así como alumbró en un fariseo cegado por su religión, siga alumbrando en tu corazón. Que seamos alumbrados, que nuestros corazones nunca sean endurecidos, que nuestras vidas sean restauradas de cualquier herida, de cualquier cosa que estemos viviendo, y que la luz de Cristo siga resplandeciendo, que nunca, así como lo hizo una vez, y si no lo ha hecho, ¿por qué no le das espacio a que lo haga? Que lo siga haciendo en nuestra vida. Porque una vez que la gracia, si dejas que la gracia tenga un encuentro contigo, no te va a soltar, ahí va a estar presente. La luz de Cristo te va a derribar, va a transformarte. El amor va a ser algo el amor de Dios va a ser algo en tu vida. No lo sueltes, aférrate a Él, y no creas a personas o a ideas o pensamientos que quieren encarcelarte y quieren robar lo que la luz de Cristo quiere hacer en tu vida, ¿ok? Ponte de pie, vamos a orar. Ahí donde estás, ¿por qué no empiezas a orar al Señor? Quizá no entendiste nada de lo que te dije, o quizá sí entendiste, pero quizá algo despertó en tu corazón y dices, Señor, o quizá estás pensando, pues pastor, yo no entiendo esa parte de la luz de Cristo. ¿Cómo puedo tener un encuentro con esa luz? Lo único que te voy a decir es, Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Su amor está disponible en todo momento, en cada tiempo. Su poder, su luz está presente. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu corazón, decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Háblale. Algo que hace la luz es que por medio del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Simplemente entrégale tu corazón, dile, Señor, te pedimos perdón por... Y nombra las acciones, dile, Señor, haz un ejercicio mental y dile, Señor, ora y dile de esta manera, Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto. Te pido perdón muchas veces porque no vivimos de acuerdo a la luz admirable que ha brillado en nuestro corazón. Si en algún momento esta luz brilló en nuestro corazón y nosotros decidimos amar más las tinieblas o decidimos hacer más caso, Señor, a cualquier idea, pensamiento, a cualquier pecado que quiso robar de nosotros, Señor, el poder de tu obra, Señor, pedimos perdón. Y el día de hoy, Señor, hacemos un compromiso de aferrarnos a tu amor, de aferrarnos a tu verdad, de aferrarnos a este conocimiento en nuestro corazón que es más que intelectual, es relacional, Señor. Nos queremos aferrar a Él el día de hoy. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Señor, oramos por aquellas personas que están pasando cárceles mentales, que están pasando problemas, Señor, en su mente, que su conciencia no los deja, Señor, que ellos puedan tener libertad ante tu luz, Señor, que ellos puedan tener libertad de cualquier cosa, Señor. Trae libertad, trae propósito, trae identidad en sus vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y ahí donde estás, deja que la gracia te encuentre y que no la sueltes. Deja que la luz de Cristo derribe tu corazón, toque cada área de tu vida y que el amor de Dios te transforme hasta el fin. Gracias, Señor.